En esta nueva entrega revisaremos el concepto de valor de uso o utilidad, como suelen llamarle los economistas, poniendo especial énfasis en la teoría subjetiva, que estudia el comportamiento del consumidor frente a las necesidades que se le presentan. Sabemos que la economía nace, surge a partir del momento en que tenemos que considerar que el ser humano necesita satisfacer sus necesidades y que en función de eso se ha organizado en diferentes modos o modelos para poder enfrentar esas necesidades, ya sea individual o en conjunto, y que en cada momento histórico ha existido alguna forma en que ha logrado llegar pues a producir bienes y servicios para su satisfacción. El modo en que tenemos que considerar esa producción de bienes y servicios considerando la escasez de los recursos naturales, pero que tenemos una responsabilidad por delante, que es el hecho de que tenemos que ser conservadores en el sentido de que tenemos que consumir, o sea, cumplir con el sustento, pero que además debe ser sostenible para las futuras generaciones. Claros en cuál es el enfoque que le estamos dando a este análisis. Desde el punto de vista teórico de la corriente subjetiva, le llamamos así porque esta corriente subjetiva lo que hace es un análisis sobre la conducta individual. Y los agentes económicos individuales, pues por un lado es el consumidor y por el otro lado asumimos que es el productor. En este momento estamos dentro del campo general de la teoría de la demanda. Vamos a hacer una revisión del análisis que hacen los economistas de la corriente subjetiva y en particular, en este momento vamos a revisar el enfoque llamado marginalista o de utilidad cardinal. Entonces, dicho lo anterior, vamos ya directamente a la parte del análisis. Cuando se habla de la medición del valor desde el punto de vista marginalista, se dice que si todos los bienes son útiles, es decir, capaces de satisfacer alguna necesidad del ser humano, entonces, en función de qué puede ser medido su valor. Y entonces, desde el punto de vista subjetivo, la pregunta es, ¿cómo mido o cómo cuantifico ese valor, pero es el valor de uso? ¿Cómo cuantifico la utilidad que tiene el bien satisfactor en razón de mi necesidad? La respuesta que da esta teoría, o sea, la marginalista, es que está en función de su utilidad, es decir, en función de la necesidad específica y concreta que satisface. El concepto de utilidad va a depender de cada individuo. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo. Porque por la vía objetiva es muy fácil. Tomamos los costos de producción, sumamos el costo del recurso natural, del trabajo, de la capacidad empresarial, a lo que quiere ganar el empresario, del capital. La suma de eso tendrá que ser equivalente al precio, si lo vemos en una economía monetaria, o al valor de cambio o intercambio por otro bien, que sería en la economía de trueque. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista neto, exclusivamente del sujeto que hace uso del bien o servicio en un momento determinado, eso ya no es igual. Si yo quiero hacer el análisis de la utilidad que me brinda el pan a mí en particular, ¿cuánto vale desde el punto de vista de su valor de uso? O sea, de su utilidad. ¿No va a ser igual la utilidad que a mí me proporciona ese pan que la utilidad que le proporciona a otra persona que llegó a comprar pan a esa misma panadería? Porque va a depender de sus circunstancias, de la situación en particular. ¿Por qué? Porque probablemente yo compré pan y tengo el pan ahí, pero se supone que el pan era para cubrir mi necesidad de hambre, pero ahorita no tengo hambre. Entonces el pan puede estar ahí y para mí no tiene valor, incluso si viniese alguien acá y me dice, ¿me puedes dar ese pan? Yo con mucho gusto se lo doy, ¿verdad? Porque no, no es necesario en este momento para mí ese pan. Pero si esperamos 2 o 3 horas, probablemente ahí sí ya voy a tener hambre, un hambre que se va a convertir en muy intensa por el tiempo transcurrido entre la última vez que comí y la próxima vez que voy a comer. Entonces ese pan, desde el punto de vista subjetivo, sí va a alcanzar un valor de utilidad y eso no tiene nada que ver en absoluto con el valor subjetivo que le dé otra persona que llegó a comprar pan
a esa misma panadería, que se lo llevó a su casa y no sabemos qué uso le va a dar a ese pan, en función de qué necesidad va a utilizar ese pan. Entonces, esto parece quizás un poco que complejo el análisis, pero no lo es. Por eso dice aquí, para comprender esta teoría hay que volver a las necesidades. Ahora bien, si las necesidades son ilimitadas y de muy diversa índole, ¿cómo se distingue unas de otras? Es decir, ¿cuáles son sus características? Bueno, entonces los economistas de esta corriente nos dicen, las necesidades presentan estas características, las que llamamos esenciales y las que llamamos ocasionales. Con las esenciales no tenemos ninguna discusión, porque cualquiera puede comprender que para el hambre, el bien satisfactor tiene que tener tales características que sean suficientes para saciar. Tamaño, peso, sabor, condimentos, proteína, nutrientes, etcétera. Ese es con respecto a la calidad para satisfacer la necesidad de hambre. Pero si mi necesidad es sed, pues yo no voy a calmar mi sed comiendo una bolsa de manías saladas, porque no concuerda, ¿verdad? No hay una identificación entre el bien satisfactor y la necesidad que está presentando. Si es sed, necesito una bebida, o sea, un líquido para que me satisfaga la necesidad de sed. Entonces, no es lo mismo que yo me coma un pan o una bolsa de manilla para calmar mi sed, porque yo sé que eso no me va a calmar la sed. Tampoco, si tengo hambre, yo puedo decir, me voy a tomar 1 litro de agua para calmar mi hambre. Probablemente la podrá diferir, pero va a llegar el momento en que el agua no será suficiente, por mucha que sea, para calmar el hambre. Cada necesidad tiene su propio bien o características de bien debe tener para satisfacer esa necesidad específica y concreta. El hambre no se satisface con un líquido, ni la sed se satisface con un sólido. Y la otra, o sea, característica esencial es la cantidad. Uno puede eventualmente decir, tengo tanta hambre que me comería una vaca completa, o tanta hambre que me comería un canasto de pan. Pero eso no es cierto, ¿verdad? O sea, es un decir. Uno puede tener hambre y saber que con determinada cantidad de alimento va a ser suficiente para calmar su hambre. O puede tener sed y sabe que con 1 o 2, o sea, con 750 mililitros de agua, va a ser suficiente para calmar su sed. Esas características esenciales las determina el propio ser, el propio individuo, que calcula, mide, considera el tamaño, la forma, el contenido, etcétera, etcétera, para saciar su hambre o su sed o cualquier otra necesidad que se le presente, según el bien que le va a satisfacer. Tiene que considerar la calidad del satisfactor y la cantidad. Es decir, estoy aburrido. ¿Cómo resuelvo esta necesidad de entretenerme o de distraerme? Pero no va a ser comiendo, ¿ah? Porque el alimento no me va a satisfacer esa necesidad que yo tengo de distracción. Tiene que ser otro tipo de bien o de servicio que está requiriendo mi ser para poder satisfacerse en ese sentido. Entonces, eso ya es en razón de la calidad del satisfactor. O sea, para cada necesidad habrá un determinado bien o un servicio que va a ser el que satisfaga esa necesidad. Y va a tener un tamaño o una dimensión, puede ser en términos de horas, medida, el que satisfaga. Complementa en todo caso esas características de cantidad y de calidad. Pero la otra característica de las necesidades, y es lo que descubren, así entre comillas, economistas de la corriente subjetiva, es la intensidad. La denominan como una característica ocasional, circunstancial, casuística o casual. ¿Qué es lo que quiere decir? Que depende del momento y del lugar en que se presente la necesidad. Así va a ser esa intensidad, pero relacionada con la abundancia o escasez que haya del bien satisfactor. Entonces, ahí es donde hacen el amarre, por así decirle, entre lo que es necesidad y utilidad del bien satisfactor. La abundancia o escasez. La escasez obliga, en el análisis, a considerar que los bienes tienen un valor de uso
Puesto cuanto menos haya, van a valer mucho más en términos monetarios. Pero esa valoración en términos monetarios también la podemos traducir en términos subjetivos. Entonces, es una situación circunstancial, ocasional. A eso se le llama entonces intensidad de la necesidad. Esta varía por cada individuo, esa apreciación que se hace del bien satisfactor, porque está en función de su necesidad específica y concreta que pretende satisfacer. La característica intensidad adquiere alta trascendencia en esta teoría, porque la necesidad de cada individuo será más o menos intensa dependiendo del momento y lugar preciso en que se presente. La necesidad se vuelve más intensa cuanto menos probabilidad hay de obtener el bien satisfactor. Los economistas plantean la posibilidad de que los bienes, o sea, los satisfactores, puedan valuarse por dos vías. La primera es el valor de cambio. Es el valor objetivo de las cosas u objetos satisfactores. Obedecen a una tasación en función de sus costos de producción. Es el poder o capacidad que poseen los bienes de poder intercambiarse por otro u otros. En la economía de trueque, o sea, antes de la economía monetaria, esto ya existía. Esta economía de cambio nace desde el momento en que hay un excedente de producción. Ya se produce para el intercambio porque el autoconsumo ya está satisfecho. ¿Y cuál es la idea? De cambiar lo que estoy produciendo por bienes que no produzco. Eso es desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista de nación. Estamos produciendo algo que exportamos. ¿Cuál es la intención? Pues al exportar obtenemos divisas, que pueden ser dólares, que pueden ser euros, o pueden ser yenes, como sea, pero en general se le llaman divisas. Con ese dinero poder adquirir bienes que no producimos. Lo mismo sucede, así como lo vemos a nivel macro, también lo vemos a nivel micro. Si nosotros producimos, digamos, somos agricultores y sembramos frijol, con nuestra cosecha, una vez tomemos lo que necesitamos para el autoconsumo, todo el excedente lo llevamos al mercado. O sea, lo vendemos, en otras palabras, lo transamos. Por supuesto que en una economía de cambio monetaria, lo cambiamos por dinero. Como agricultores, vamos a ir a comprar carne, arroz, maíz, un reloj, un vehículo, etc. Estamos en una economía de cambio, pero en la economía monetaria que nos facilita ese intercambio de un bien en términos de otro. U otros, son todos los otros bienes, pero con la facilidad de que lo podemos hacer a través de los precios que se expresan en dinero. O sea, no tenemos que cambiar frijol por carne o frijol por gasolina o frijol por vehículo, frijol por teléfono directamente. Hay un medio de cambio, que es el dinero. Pero es precisamente lo que le da valor, es ese hecho de que estamos dentro de un mercado haciendo las transacciones y que la base para darle un valor a nuestro producto es en función de los costos de producción. Es decir, yo voy a vender el frijol, pero considerando lo que me costó, que la semilla, el riego, el mantenimiento, el uso de ese tractor o arado, lo que sea, todo eso lo tengo que recuperar. Y todavía la intención es tener un extra por ese esfuerzo que estoy haciendo, aparte del trabajo físico, el trabajo mental de haber dedicado mi tiempo a producir este grano. En función de eso tiene valor de cambio. Por supuesto que está sujeto, ligado a la competencia. Recuerden que yo quiero vender la libra de mi frijol en 10 quetzales, pero hay otro agricultor que tiene mejor tecnología o sus costos de producción son menos y él estaría dispuesto a vender su frijol en 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que adaptar a
los precios de mercado. El valor de cambio es conocido, es general para todos, pero el valor de uso no, porque yo puedo querer el pan para alimentarme de una manera directa, porque tengo hambre, voy a comer pan de ese pan que me gusta, pero otra persona puede que esté comprando pan para irlo a donar a un asilo de ancianos. Y entonces el grado de apreciación o importancia que le da el pan que está obsequiando en ese asilo de ancianos, a él le produce o a ella le produce una satisfacción que es en abstracto y que ella puede que la valore en muy alto grado. O sea, yo uso el pan para comer y no tiene valor de utilidad, aunque lo haya comprado, aunque haya pagado. Si está el pan ahí disponible, pero no tengo hambre, pues no me lo voy a comer. O sea, la utilidad del pan en ese momento para mí no es útil. Que entre 3, 4 horas yo tengo hambre, la utilidad del pan va a ser grande, sobre todo si no hay otra cosa que comer. La valoración que hace cada uno de la utilidad que le produce el bien satisfactor es diferente según las circunstancias. Es subjetivo el valor de uso, eminentemente subjetivo, está en función de la utilidad que el satisfactor provea al sujeto que presenta la necesidad. Por tanto, no es igual para todos, porque dependerá de la circunstancia en que se presente la necesidad. Va a depender de cada uno de los agentes económicos que hace uso del bien satisfactor, pero está en relación directa a la necesidad específica y concreta que pretende satisfacer. Aquí vemos una definición de utilidad, como estamos usando el término utilidad como sinónimo de valor de uso. Entonces, ¿qué significa? ¿O cómo lo podemos interpretar? Es decir, que es la aptitud real o ficticia que se le otorga a los bienes por la capacidad de satisfacer necesidades. Todos los bienes son útiles. Quizás en algún momento no sepamos ni para qué puede servir el monte que encontramos en el camino. En la ciencia médica, prácticamente la mayoría de las medicinas que se utilizan al día de hoy para resolver problemas de salud surgieron como parte del estudio, la investigación basado en plantas. Eso ha sido todo un proceso de años y años de investigación, de prueba y error, pero definitivamente al final todo lo que existe en la naturaleza tiene una finalidad, o sea, tiene una utilidad. Por ejemplo, una piedra. Si soy senderista y de repente me canso en el camino y encuentro una piedra, pero no hay otra opción más que la piedra para sentarme. Quiero descansar. Tengo una necesidad porque mi cuerpo, desde el punto de vista físico, me está exigiendo descansar. Entonces necesito sentarme. Pero hay una piedra. Me llamó la atención la piedra que parece cómoda para poderme sentar y la uso como asiento, o sea, para descansar. Entonces le encontré un valor de uso, la aprecio por eso, ese valor de uso, porque digo, valió la pena llegar hasta aquí porque aquí puedo descansar sobre esta piedra. Pero eso soy yo, en lo particular, en lo individual, pero podría haber otra persona que encuentra la piedra y dice, esta piedra, yo me la voy a llevar a mi casa porque la voy a pintar, la voy a decorar y me va a servir para mi jardín. Un mismo bien, en términos genéricos, la piedra puede tener diferentes usos. Y al tener diferentes usos, también tiene diferentes grados de apreciación según la circunstancia. Y depende de cada persona. Por eso es subjetivo. Pero la utilidad es apreciada en mayor o menor grado por el criterio del individuo
que evalúa en función de su propia necesidad y de la abundancia o escasez del bien en el momento específico. Entonces, que aparte que es una apreciación de carácter individual, porque depende de cada persona y no todos pensamos igual, de igual manera estamos haciendo esa relación entre un bien cualquiera que lo consideramos un satisfactor para una necesidad específica y concreta que queremos resolver, que es propia y que depende de alguna manera de la abundancia o escasez del bien en el momento específico. Si es abundante, en poco o nada valorará su utilidad. El aire lo apreciamos poco, derivado de su abundancia, mientras que otras cosas que son escasas, sí las valoramos más, dependiendo de las circunstancias. Por tanto, la apreciación estará sujeta al análisis momentáneo, específico y particular. ¿Cómo comprender esa forma de que nos lo mencionan los de la corriente marginalista, o sea, los del método cardinal, para poder valorar los bienes en función de la utilidad por la necesidad específica y concreta que satisface de cada individuo? No es genérico. ¿Por qué decimos que es aptitud real o ficticia? Estará sujeta al análisis momentáneo, específico y particular. Entonces, ahora, considerando lo anterior, se observa que existe una relación entre utilidad y valor. El valor de uso se define como el grado de apreciación o importancia que el sujeto le otorga al satisfactor por la satisfacción que éste le proporciona y que nace de una relación subjetiva que se da entre el servicio que puede proporcionarle y la necesidad que hace uso de él. Ahí es donde se manifiesta esa relación entre utilidad y valor. En otras palabras, que solo adquiere valor, ese valor de uso, ese grado de apreciación que el sujeto le va a dar cuando efectivamente sienta o crea que el bien le será útil. Si cree que no es útil, no lo apreciará. De ahí nace esa relación entre utilidad y valor. Hay otra relación más, entre el valor y la necesidad. Los bienes solo adquieren valor cuando existe una relación, y esto es lo fundamental, de positiva y actual. Esta palabra es súper importante. Dependencia entre la necesidad y el bien que la satisface. O sea, ahí se cierra el círculo. Cuando existe una relación de positiva y actual. O sea, en este momento, en esta circunstancia, dependiendo de la necesidad, porque es ahorita, tengo la necesidad y el bien que la satisface. Si está el bien es porque está disponible para el consumo, para satisfacer la necesidad. En otros términos diríamos que está en relativa abundancia. Entonces, yo lo voy a apreciar menos que si el bien no estuviera. Como hemos visto, estos conceptos de utilidad y valor son indispensables para poder comprender cómo los economistas de la corriente subjetiva logran introducir el análisis del comportamiento individual, atendiendo al momento, lugar y disponibilidad del bien satisfactor, que le da razón a la característica ocasional de la necesidad que se traduce en intensidad. Le invitamos a revisar el siguiente video a través del cual se expone un ejemplo práctico basado en este análisis.